Hoy 22, sábado 22 de agosto del 2020, ha hecho un día en pleno invierno, ha hecho un día caluroso, lindo, un sol radiante, primaveral. Hasta las flores están pretendiendo abrirse. Y yo he encontrado que es un día ideal para volver a estudiar la palabra de Dios. Y aunque el tema es un poquito controversial, porque lo es, sin embargo, detrás de esta controversia hay una gran verdad. Una verdad dicha por Dios, creada por Dios, ¿ya? Que es lo que quisiera destacar. Quiero hablar de un tema que lleva por título Sábado o Domingo. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, es evidentemente controversial, pero es un tema que hay que hablar, ¿verdad? Hay que hablarlo con humildad, con sabiduría, pero sobre todo basado en las Sagradas Escrituras. Y yo he traído nuevamente mi versión de Jerusalén, mi Biblia de Jerusalén, que tiene una letrita chiquitita, para leer precisamente, enfocar este tema, enfocarme, entrar en este tema, que lleva, reitero, por título Sábado o Domingo. El texto que vamos a ver se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y está, reitero, en la Biblia de Jerusalén, que ya está sin tapa, mi vieja Biblia de Jerusalén. Los versículos 8 al 20 dice lo siguiente: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso. Fíjate en esto, habla del sábado como séptimo día de la semana. Vuelvo a reiterar el versículo. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar, y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Lo santificó, sí. O lo consagró. ¿No es cierto? Entonces, aquí vemos el mandamiento, uno de los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos que Jesús guardaba el sábado, ¿verdad? Claro que sí, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Los apóstoles guardaban el sábado. La Virgen María guardaba el sábado. Ahora, frente a lo que te dije que Dios habla del sábado como séptimo día, esto se puede aclarar fácilmente. Recuerda que Cristo murió un día viernes de tarde, ¿ya? Permaneció muerto todo el día sábado y resucitó recién el día domingo, ¿no es cierto? Quiero aclararte que para todavía en los tiempos de Jesús, los días solamente eran enumerados, ¿ya? Día primero, segundo, tercero, y solo el día sexto y el séptimo recibían un nombre, o el día sexto recibía un sobrenombre. Se le llamaba al día sexto, al día viernes, como día de preparación. Y el día sábado era, el día séptimo era el día sábado. Sábado o sabat en hebreo significa simplemente descanso, reposo, ¿ya? No significa nada más que eso, reposo, descanso. Para los judíos hasta el día de hoy siguen guardando el sábado, ¿ya? Como día de descanso, como uno de los mandamientos, 10 mandamientos dados por Dios, ¿ya? Y lo siguen considerando como el séptimo día de la semana. Para muchas sociedades en el mundo, el domingo es hoy en día el día séptimo, pero ese es un cambio que se hizo en el siglo IV de nuestra era, con Constantino, ¿ya?
no pasaba lo mismo en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, entonces, reitero, el día sábado era el día de descanso, ¿ya? Y era el día séptimo. Y Jesús lo guardó, la Virgen lo guardó y los apóstoles también lo guardaban. Por eso es que yo, adventista del séptimo día, guardo el día sábado como día de descanso, porque es el día que mi Señor guardaba. Sin embargo, la pregunta surge en forma espontánea. ¿Cómo es entonces que tantas iglesias guardan el día domingo? Fíjate que si reiteramos el capítulo 20, lo volvemos a leer, fíjate en la parte primera, cómo comienza el mandamiento del sábado. Dice, recuerda el día sábado para santificarlo. Dios asume ese rol paternalista con nosotros, como aquel padre que antes de salir de la casa le dice al hijo, hijo, acuérdate de tal cosa, tienes que hacerlo mientras yo esté ausente. Es importante, hijo, que lo hagas, ¿verdad? Recuérdate, hijo, no te olvides. Así es como el sábado, efectivamente el sábado comienza, y no nos olvidemos que lo único que Dios escribió de puño y letra en la Biblia son los 10 mandamientos. Eso ya lo vimos en el pasado, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo es que tantas iglesias guardan el día domingo? ¿Hay algún sustento bíblico para afirmar, para sustentar, para basar ese cambio del sábado al domingo? Analicemos entonces la Biblia, ¿ya? Y para eso vamos a usar la Biblia de letras más grandes para, ¿verdad?, no esforzar tanto mi vista. Vayamos entonces a analizar el día domingo que aparece en las Sagradas Escrituras. A ver si Dios dice que efectivamente de ahora en adelante hay que guardarlo. El primer texto se encuentra en Mateo 28, capítulo 1. Mateo 28, capítulo 1, lo vamos a... capítulo 28, versículo 1. Dice aquí, pasado el día de reposo, ¿ya? Recordemos que Jesús murió el día viernes, permaneció muerto el día de reposo, o sea, el día sábado, y resucitó el día domingo. Aquí está hablando de María Magdalena. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fue cuando las mujeres, estas damas, se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío, que Jesús se había resucitado, ¿ya? Entonces, aquí aparece, esta es la primera vez en la Biblia que aparece el día domingo. Es la primera vez que hace mención, pero como ya vimos, en ninguna parte dice aquí que desde ahora en adelante los cristianos debemos guardar el día domingo, como muchos cristianos dicen. No, yo guardo el día de la resurrección, el día domingo. Pero es que eso no está sustentado en la Biblia, ¿ya? Sigamos analizando un poco más. Entonces, el capítulo 16 de Marcos 16, versículos 1, 2 y 9. 16, 1, 2. Aquí dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, o sea, la Virgen María, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. La misma idea, ¿no es cierto? Está repitiendo la misma idea de que el día domingo entonces van María Magdalena, aquí agrega la madre de Jacob, que es Jacob, uno de los hermanos de Jesús, ¿ya? Que van al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, pero encuentran que ya el cuerpo está, la tumba está vacía. Que la tumba está abierta, corrieron un ángel había corrido la roca y Jesús había salido de ahí
completamente resucitado, ¿no es cierto? Vuelvo a reiterar, aquí no aparece, no dice que desde ahora en adelante debemos guardar el día domingo. El versículo 9 agrega lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ¿te fijas? Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Te fijas? Nosotros sabemos, hasta el día de hoy se sabe con certeza, que Jesús murió un día viernes, permaneció muerto el día sábado y resucitó el día domingo, que la Biblia llama primer día de la semana. Pero reitero, aquí nuevamente no aparece ninguna orden de Dios que diga que desde ahora en adelante hay que guardar el día domingo. No aparece, hermano. No aparece. ¿Ya? Sigamos leyendo Lucas capítulo 24 ahora. Nos vamos a encontrar con los mismos incidentes de las mujeres que van precisamente a ungir el cuerpo de Jesús. Veamos el capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Nuevamente la misma escena. El primer día de la semana, vale decir el domingo, vinieron estas mujeres entonces para ungir el cuerpo de Jesús. Pero ya Jesús no estaba entre los muertos, porque Jesús no está entre los muertos. Jesús no es un Dios muerto. Jesús es un Dios vivo. ¿Ya? Él resucitó. Es cierto, murió por ti y por mí. Pero en estos momentos está vivo para interceder precisamente por ti, precisamente por mí ante Dios en el cielo, ¿no es cierto? Claro que sí. El capítulo 20 de San Juan dice más o menos exactamente lo mismo, la misma idea, pero es otro texto que aparece, donde aparece el día domingo en las Sagradas Escrituras, y lo vamos a leer en el versículo 1. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Pregunto, ¿dice aquí la Biblia que desde ahora en adelante los cristianos debemos guardar el domingo? No. Pero entonces, ¿cómo tantas iglesias guardan el domingo como día de reposo? ¿Ya? Ese no es evidentemente un mandamiento dado por Dios, no lo puede ser. San Juan capítulo 20, el versículo 19 agrega el mismo capítulo, pero el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. De este versículo se basan muchos cristianos para decir: ven, aquí aparecen los apóstoles reunidos en el día domingo. Por eso es que nosotros lo guardamos. Perdón. Pero aquí no dice que los discípulos estaban celebrando alguna reunión. Aquí dice claramente que los discípulos, ese día domingo en que Jesús resucitó, estaban escondidos, muertos de miedo, porque tenían miedo de que los judíos los fueran a apresar también a ellos y que los fuesen a ejecutar, así como habían ejecutado al maestro. Sí. Los discípulos no les había, o sea, a los judíos no les había temblado la mano para ejecutar precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podían venir por ellos, los discípulos. Y eso es lo que los discípulos querían evitar. Por eso estaban guardaditos, escondiditos, para que nadie los pillase. Vuelvo a leer el versículo. Luego cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Está claro entonces que los discípulos ahí no estaban celebrando ninguna reunión, sino que simplemente estaban escondiditos, guardaditos por miedo de los judíos. ¿Ya? Aquí no está diciendo que desde ahora en adelante los discípulos debemos guardar el día domingo. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Este es otro texto que muchos cristianos se basan para decir: ven, aquí los discípulos están guardando el primer día de la semana, o sea, el domingo, por lo tanto nosotros tenemos que guardarlo. Perdón, pero hay que ver bien, hay que analizar lo que dice el versículo. El versículo está diciendo que Pablo iba a viajar al día siguiente, ¿ya? Y por eso estaban reunidos, el apóstol San Pablo, y por eso estaban reunidos para escucharle al apóstol antes que saliera. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, ¿ya? Alargó el discurso hasta la medianoche, porque ese día, al día siguiente, él iba a viajar, iba a emprender un viaje misionero. Por eso es que les pidió que se reunieran para una reunión común, ¿ya? No está diciendo aquí, en ninguna parte dice aquí: desde entonces los discípulos guardaron el día domingo en reemplazo del día sábado. No lo dice. No lo dice, hermano. ¿Ya? Sigamos leyendo las Sagradas Escrituras. Veamos ahora qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Otro versículo en que muchos cristianos dicen: aquí está basada nuestra doctrina. Hay que guardar el domingo porque aquí claramente dice que el domingo se recoge en ofrenda. Perdón, Pablo está hablando de recoger una ofrenda. No está diciendo en ninguna parte que desde ahora en adelante, reitero, se debe guardar el domingo en reemplazo del día sábado. No lo dice, no lo dice. ¿Ya? No está diciendo Dios ese tipo de cosas. Y ya hemos visto que el sábado es uno de los mandamientos de Dios. Y ya hemos visto que los mandamientos de Dios no pueden ser eliminados. No pueden ser cambiados. Es lo único que escribió Dios de puño y letra. Lo único. ¿Ya? No estoy minimizando lo sagrado que es el resto de las Escrituras. Por favor, no se me malentienda. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Claro, pero lo único que escribió Dios de puño y letra fueron los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Los mandamientos siguen vigentes. No puede estar eliminado el mandamiento que dice no matarás, no robarás, o el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Ya, no puede estar ninguno de los mandamientos. Es más, cualquier pecado que tú cometas tiene que ver con transgredir alguno de los 10 mandamientos. Todo pecado conocido tiene relación con faltar a uno o más de algún mandamiento de Dios. Por lo tanto, los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, no pueden estar abolidos ni se pueden cambiar. Son para siempre.
Jesús guardaba el sábado. Reitero, la Virgen lo hacía y los apóstoles también. Sigamos analizando entonces más adelante qué nos dice Jesús con respecto a estos cambios. Veamos Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Fíjate lo que dice Jesús. Estas son palabras de Jesús, palabras duras, pero son dichas por el Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué tremendas son las últimas palabras, el último versículo, el 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La observancia del domingo no es más que un mandamiento de hombre. No tiene ningún sustento en la Biblia. Es un mandamiento de hombre. No es un mandamiento de Dios. Reitero, Jesús guardó el sábado siempre. Y es más, Él hizo advertencias hacia el futuro con respecto al sábado, con respecto a la destrucción de Jerusalén. Él les dijo: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si el sábado estaba abolido, o si Cristo lo clavó en la cruz, como dicen muchos, entonces ¿por qué hace esa advertencia? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hermano mío, ¿a quién le estás obedeciendo tú? ¿A la Biblia, a lo que dice Dios, o a lo que dice tu iglesia? ¿Qué es más importante? ¿Obedecerle a Dios o a los hombres? Obedécele por favor a Dios. Los mandamientos de Dios no pueden estar abolidos. Y ya vamos a analizar, a profundizar un poco más con respecto al sábado, ¿ya? Este cambio evidentemente fue hecho por el cuerno pequeño en el siglo IV de nuestra era. El cuerno pequeño, o ese gran poder que aparece efectivamente en el libro de Daniel, que también es conocido como ¿no es cierto?, Babilonia, y que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis, de la cual Dios nos pide que salgamos. Salid de ella, pueblo mío, para que no os hagáis partícipe de sus pecados. Sí, efectivamente, hermano mío, no es que yo quiera confrontarme contigo, no es que yo quiera ser controversial y traer siempre temas controversiales. No, yo traigo temas de la Biblia, que la Biblia dice, lo que Dios nos pide, ¿ya? No lo que los hombres nos piden. El diablo está trabajando con mucho ahínco en estos momentos para desviarnos de la verdad, ¿ya? Claro que sí. Tengamos cuidado entonces a quien estamos obedeciendo. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, nos dice ahí, capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. El apóstol San Pablo dice ahí: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Qué tremenda palabra. A este texto le tienen alergia a muchos cristianos. Le tienen alergia, no lo tocan. Pero dice una gran verdad. Te explico. Aquí dice, volvamos a leerlo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay muchos que dicen, entonces, la justificación pues es por las obras. No,
La justificación es por Cristo. El único que puede justificarme, el único que puede salvarme, es Cristo. La ley no me salva. Pero Cristo no me va a salvar si yo soy un abierto transgresor de los 10 mandamientos. Si yo soy un asesino y no me arrepiento de mis crímenes y sigo matando, sigo haciendo daño a las demás personas, ¿tú crees que Cristo me va a perdonar? No, no, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. ¿Ya? Sí, no son los oidores, por mucho que yo crea, si yo soy un gran traficante de drogas y creo en Dios y le pido perdón, pero sigo, ¿verdad?, con ese crimen, matando gente, vendiendo drogas, traficando este veneno entre las multitudes y sobre todo entre los niños. Dios no me puede perdonar. No, porque estoy cometiendo un gravísimo error. Hermanos míos, los mandamientos no pueden estar prescritos. Los mandamientos de Dios siguen vigentes. Y el sábado sigue vigente. Si Cristo viviera en este momento, viniera a esta tierra, seguiría guardándolo. Si los apóstoles vivieran en este momento, seguirían guardándolo. Como lo vamos a ver más adelante en otra conferencia, en otro momento. Fijémonos ahora qué nos dice el apóstol Santiago. ¿Qué nos dice Santiago? Ay, me pasé. ¿Qué nos dice Santiago en el capítulo 2, versículos 10 al 12? ¿Qué nos dice ahí? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por eso te hablo estas palabras en estos momentos. Porque encuentro que Dios me da esta orden en esta última parte del versículo 12. Que dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios llama a los 10 mandamientos como ley de la libertad, porque son las que me llevan a Cristo, para que Cristo me libere de mis pecados. ¿Ya? Efectivamente, hermanos míos, es importante guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios siguen siendo vigentes, porque el que dijo no cometerás adulterio, versículo 11, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Eso corre también para el sábado. Por eso yo, adventista del séptimo día, sigo guardando el sábado, porque Jesús lo guardó. San Juan, primera de San Juan, capítulo 2, déjame tomarme un poquito de agua, porque aunque es invierno, el sol está calentando mucho. Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, nos dice lo siguiente ahí. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Fíjate qué importante. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que andamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué tremendas palabras, sobre todo las finales. El que dice que permanece en él, o sea, refiriéndose a permanecer en Cristo, ¿ya? Debe andar como él anduvo. Y Cristo guardó el sábado siempre. La Virgen también lo guardó como lo vemos, ya lo vimos hoy día, ¿ya?
porque junto a María Magdalena también iba María, la madre de Jesús, la Virgen María. Fue el día domingo para ungir el cuerpo de su hijo y no estaba entre los muertos. Sí, el sábado sigue vigente. No hay sustento alguno en la Biblia para decir que desde ahora en adelante podemos guardar el día domingo. Ese simplemente es un mandamiento de hombre, no es un mandamiento de Dios. Y te reitero, ¿a quién le vas a hacer caso tú? ¿A Dios o al hombre? Es más importante, es imprescindible obedecerle a Dios antes que a los hombres. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18, un texto que ya lo había mencionado en cierta medida, versículos 2 al 4. Dice ahí: y clamó con gran voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Babilonia existe, esa gran religión que confunde a la gente, que surgió con el cuerno pequeño en el siglo IV de nuestra era, y que hoy día guarda el domingo, junto a muchas de sus hijas. Vale decir, a muchas de las religiones que surgieron de esa iglesia popular. ¿A quién le vas a hacer caso tú? ¿A quién le vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Es la pregunta que queda. Tú decides, tú eres libre. Yo no estoy tratando de imponerte una verdad, simplemente te estoy dando a conocer la verdad. Y lo estoy haciendo de la mejor manera, pero tú decides. Si decides por Dios, entonces anda como Cristo anduvo. Guarda el sábado, porque aunque el sábado no te va a salvar, no son los mandamientos los que me salvan, sino que Cristo no me va a salvar si yo transgredo los mandamientos de Dios. ¿Ya? El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. Ese mandamiento no me salva. Pero si yo tengo dioses ajenos, aunque crea también en el Dios verdadero, por tener dioses ajenos, por tener ídolos, Dios no me va a salvar. Eso es lo que nos dice Dios. Por favor, entonces, obedécele al Señor. Sigue por su senda, ¿ya? No sigas mandamientos humanos. Este pueblo en vano me honra, pues obedece mandamientos de hombres, no de Dios. Fue uno de los textos que analizamos y que Dios nos dice, que Jesús nos dijo en esta tierra. Entonces, la invitación es a que obedezcas a Dios. Ya la próxima video va a ser sobre el sábado. Ahí vamos a ver claramente que Jesús siempre guardó el sábado, que la Virgen siempre lo guardó y que los apóstoles siguieron guardando el sábado. Y que Jesús, o sea, que la Biblia nos habla que en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, ya cuando Cristo venga a buscarnos, seguiremos guardando el día sábado como día de reposo del Señor, porque el Señor no cambia, ni cambian tampoco sus mandamientos. Te invito a hacer una oración a Dios. Inclina tu cabeza. Maravilloso Padre, ante tu divina presencia clamamos en estos momentos para pedirte con humildad que nos perdones. Hemos decidido seguirte a ti. Hemos decidido seguir por esa senda estrecha que tú nos trazaste.
porque tú nos advertiste que hay dos sendas, una estrecha, difícil, escabrosa, donde es difícil avanzar, pero donde tú te encuentras al final esperándonos. Y otra amplia, Señor, llana, donde es muy fácil caminar y donde toda la gente parece entrar, pero cuyo fin es la perdición. Señor, ayúdanos a decidirnos por ti. Ayúdanos a ser fieles a ti, a guardar tus mandamientos, incluyendo el sábado, porque no ha sido eliminado de la Biblia. Te lo imploramos y agradecemos todo por Jesús. Amén.